Iris García Cuevas, bueno, maravilloso poder entrevistarte, conocerte ahora, a pesar de que te conozco hace bastante, sé lo que estás haciendo por el festival, por el género de novela negra, hablo del festival y hablo este, de esta actividad que ustedes con la UNAM van a hacer, sobre todo porque me parece, a mí me parece, a ver qué te parece a ti, que el género negro, si bien va a seguir siendo un poco de los hombres, se está abriendo muchísimo a las mujeres. Yo ya sé que mujeres ha habido siempre, yo no digo que ahora estemos viendo las mujeres y qué sé yo, pero me parece que, como dice Claudia Piñeiro, están cambiando las preguntas del género negro y esas preguntas las toman las mujeres. ¿Es un poco eso? Sí, fíjate que creo que bien dices, ¿no? El género ha sido considerado siempre como un género masculino. Pensemos que tradicionalmente la figura del investigador, que es como el eje central de muchas de las historias, aunque también eso está cambiando, pues siempre eran hombres, ¿no? O sea, son muy pocas las mujeres que podemos encontrar y las que encontramos a lo largo de la historia de la evolución del género, primero pues eran como estas solteronas mayores desocupadas que ayudaban a la policía con sus observaciones, o estas chicas de buena familia que no tenían como ninguna preocupación, pero que tenían que retirarse una vez que encontraban con quién casarse, ¿no? Entonces, reproducía un poco la imagen de la mujer en la sociedad, o un mucho, cómo está planteado el papel de la mujer en la sociedad y bueno, las propias autoras del género negro no escapaban a eso. Y me parece que justamente ya en la segunda mitad del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, el feminismo ha tomado posición en el género negro y nos está haciendo plantearnos otras preguntas que tienen que ver con la inequidad, con la violencia, con el papel de la mujer más allá de ser la víctima o la ayudante ocasional de la policía, y que creo que, que lo femenino ya no está únicamente circunscrito al ámbito de lo privado, ¿no? A estos crímenes domésticos que a veces eran los que podían resolver estas mujeres, ¿no? Porque de cualquier forma el ámbito de lo social les estaba vedado, ¿no? No podían salir mucho de sus casas y no querían ser mal vistas. Entonces, ya el hecho de que nos estemos cuestionando sobre los feminicidios, la violencia contra las mujeres, la posibilidad de que las mujeres pertenezcan a los cuerpos policíacos, de que sean investigadoras, de que ocupen roles centrales, no solo en la literatura, sino en la sociedad, eso ha hecho que el género negro también cambie. Bueno, a mí me conmovió muchísimo Mary Jo Weston, esta serie de HBO que protagonizó Kate Winslet, no sé si la viste, la tienes que ver porque es una Sí. maravilla, porque ella pertenece al cuerpo policial, ella investiga los feminicidios y por otro lado las madres de las víctimas la acusan, es decir, hay como un papel la suspenden de la policía, digamos, y me pareció como una detective tan traída a la tierra, o sea, tan lejos de la imaginación, que me encantó, ¿no? Mira, eso que mencionas a mí se me hace primordial, ¿no? Esto de la detective tan traída a la tierra, que creo que tiene mucho que ver con la visión que tenemos las mujeres del mundo. Porque si pensamos en comparación, ¿no? Si en los primeros personajes de investigadores en el policíaco clásico y pensamos en Dupin y pensamos en Sherlock Holmes, pues son prácticamente superhéroes, tienen una capacidad Claro. intelectual que sobrepasa al humano promedio y entonces pueden resolver crímenes con una facilidad que está impedida para cualquier ser humano común y corriente, ¿no? Entonces, si leemos a las mujeres que escribieron a la par de estos hombres, de Edgar Allan Poe, poquito después salió
una novela, el caso de Leavenworth de Anna Catherine Green, donde su detective es un policía común y corriente, es decir, no sabe lo que pasó con solo ver la escena del crimen, la tiene que investigar y no puede investigar solo, tiene que pedir Claro. ayuda. Entonces, esta posición de los personajes tan humanos, al final de cuentas, yo creo que ha estado siempre presente en la literatura escrita por mujeres y que es como de forma muy reciente que los hombres lo están retomando, ¿no? Como esta, incluso en la literatura mexicana lo vemos, pero ellos lo retoman de los nórdicos y entonces dicen, ah, no, es que Hemming Mankel ya le puso familia a su detective, entonces así hay que humanizarlos. Bueno, estos detectives humanizados ya han estado presentes en la literatura, pero no los habíamos visto porque a las mujeres no se les reseña mucho, no se les reedita mucho. Entonces parece que son una novedad, pero han estado siempre ahí. Una de las cosas que, por ejemplo, una de las cosas que le pasa a esta detective es que se lesiona y al otro día está con el brazo lesionado, digamos que eso es increíble porque parece ser que los detectives nunca se lesionan o si se lesionan se les pasa enseguida, no es así. Y por otro lado, cuando pide ayuda, uno de sus detectives muere, es asesinado. Entonces, estas cosas que te pasan en la vida, me parece que por otro lado me parece a mí, no sé a vos qué te parece, pero eh, puede resolver un poco más realistamente, el tema del crimen. Sí, es que en realidad, o sea, yo creo que eso ocurrió cuando nace el neopolicial, y eso creo que sí se lo debemos a Taibo. eh, el asunto de este detective que se va desmoronando en el camino, no sé, es decir, que al final de cuentas es un ser humano que intenta hacer frente a la maquinaria criminal, entonces no puede salir sin raspones, ¿no? Entonces creo que la visión que traíamos de la literatura policíaca y negra era que a los investigadores no les pasaba nada, ¿no? Y siempre conseguían resolver sus crímenes. Y es hasta que el género se asienta a mediados del siglo XX en América Latina, cuando vemos que eso no corresponde a nuestra realidad, ¿no? Entonces, empiezan estos personajes que empiezan a perder pedazos en el camino. Menciona a Velasco Shine porque pues él queda cojo, pierde un ojo, Claro. en fin, va sufriendo heridas. Entonces, pasa esto, está ocurriendo fuera del centro, porque pensamos en policíaco y también durante mucho tiempo se creyó que lo que se hacía en América Latina pues no era policíaco, es un policíaco contado de otra forma. Entonces vemos que hay como dos ejes, ¿no? El heteropatriarcal, que es decir, solo los hombres, y también hay un asunto geográfico, es decir, solo en estas ciudades y países desarrollados y civilizados es donde puede existir esta verdadera investigación. Entonces, solamente se dan de manera distinta y cada uno de los, lo que nos muestra una novela, una historia de este género, es cómo se vive el crimen en cada sociedad, ¿no? Sí, por Entonces, otro lado, me parece a mí también, no sé, que hay como cierta discordancia con los varones, digamos, ¿no? Porque cada vez que hablamos del género negro de las mujeres, los varones dicen, no, pero en mis novelas siempre aparecen las mujeres están en todos lados, uno no puede hacer un género negro sin mujeres, pero no es eso lo que nosotros hablamos. ¿Qué es lo que nosotros hablamos de la mujer en el género negro? Iris, querida. mira, yo creo que tiene que ver con nuestras debilidades y nuestras fortalezas, ¿no? Es decir, tú mencionabas a las madres, ¿no? Que se enfrentan a esta policía y la acusan, pero creo que más allá de las madres, por ejemplo, que están buscando la resolución, tenemos a una serie de mujeres que creo que en la literatura no nos hemos acercado siquiera a crear personajes con esa magnitud, que son las madres buscadoras, ¿no? O sea, las que están buscando a sus hijos desaparecidos, que son verdaderas investigadoras.
y que hablan como nos muestran nuestra debilidad, es decir, todos podemos perder partes del cuerpo, a nuestros seres queridos, y es bien poco lo que podemos hacer al respecto. Pero al mismo tiempo nos muestran toda la fortaleza de estas mujeres que, sumidas en el dolor, deciden que van a, primero, a empezar a buscar a los suyos y en el camino tratar de encontrar a todos los que se pueda, porque saben lo que se siente que alguien te falte, ¿no? Entonces, de estos vínculos emocionales con la criminalidad y con ser víctima del crimen es algo que sí las mujeres abordan sin tanto resquemor, ¿no? Porque recordemos que los personajes masculinos eran estos tipos solitarios, sin ningún vínculo emocional y que por eso podían ser lo suficientemente objetivos y fríos y no temer a nada para poder enfrentarse. Y en cambio, en lo que se hace en la vida y en la literatura escrita por mujeres está lo emocional, está la fuerza que nos puede dar el que la víctima sea alguien cercano o que nosotras mismas seamos la víctima, porque sabemos en carne propia lo que se siente, ¿no? Entonces, esa a mí me parece una circunstancia fundamental. Claro que hay mujeres que escriben desde el lado de los hombres. Por ejemplo, Liliana Bloom. No podríamos decir que ella es una mujer que habla por las mujeres. Para nada, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que ¿qué es lo que hace que una mujer hable del género negro desde la mujer? Yo creo que es darte cuenta, o sea, porque es esto que dices de que yo creo que a todas las mujeres nos ha pasado cuando intentamos escribir género negro, que empezamos escribiendo desde la perspectiva de los hombres. Y si nosotros revisamos la historia de la literatura, todas las escritoras, sus primeros personajes fueron hombres. Si pensamos en la propia Agatha Christie, primero fue Hércules Poirot antes que Mirs Marple, ¿no? Entonces, en realidad, lo que hacemos es reproducir lo que también nosotros hemos consumido. Entonces, si eres lector de género negro, te encuentras con un montón de investigadores que salvan a las damiselas en apuro y si acaso la damisela resulta ser una femme fatal que estaba utilizando al investigador para obtener partida. Entonces, hay como estas dos visiones de lo femenino, lo peligroso o lo rescatable, que están ahí todo el tiempo y son los hombres los que son los agentes de la acción, los que tienen que salvar o tienen que encarcelar o castigar, ¿no? Pero, y las mujeres no, o sea, las mujeres están como, pueden ser castigadas o pueden ser salvadas, pero no son las agentes de la acción. Y estas propias escritoras que escribieron estos personajes masculinos al principio terminan pasado un tiempo creando a una investigadora, a una detective, con sus propias características, que puede ser, te digo, al principio eran como estas mujeres solteronas o las jóvenes que todavía no se casaban, es decir, que no tenían compromisos familiares, porque el asunto es la carga que tiene la mujer históricamente de ser la cuidadora en la casa, ¿no? Entonces esos son los impedimentos sociales para que pueda dedicarse a estar resolviendo misterios o crímenes. Y es hasta que el feminismo le da otro lugar a la mujer y pueden incorporarse a los cuerpos de policía cuando también en la literatura empiezan a nacer las investigadoras profesionales, ¿no? Ahora, tú Entonces, hablaste sí. muy bien de Taibo la otra vez, haciéndole una entrevista a Beth, habló maravillas de Taibo porque dice que nuestra literatura en negro este, siempre habló de las víctimas, ¿no? Es una literatura un poco de izquierda. Pero ¿cuándo van a romper con Taibo? ¿Cuándo van a romper con Beth? ¿Cuándo van a romper, o sea, haciendo este grupo de mujeres de género negro, romper en el sentido de romper con el padre, ¿no? De realmente formar una literatura propia, digamos, ¿no? Yo creo que encontrando a la madre, porque no la hemos visto. Es decir, te voy a decir, yo he dado talleres acerca de la evolución del género negro desde hace 10 años. Cuando hice la maestría en literatura mexicana, quise investigar sobre la evolución del personaje del detective. Y después de que llevaba como mucho tiempo en esta investigación y hablando que si Dupin y Sherlock Holmes y el padre Brown
Sam Spade. En un taller una chava me preguntó, ¿y no hay mujeres detectives? Y sabes que es una pregunta que yo, que he leído género negro y soy mujer, no me había hecho. Entonces, ¿por qué? Porque no estaban disponibles. Es decir, tú buscas en internet y buscas en los libros y buscas en las investigaciones y todas las referencias son a hombres. Y buscas en las librerías y son hombres los que escriben y personajes masculinos. Y cuando te dices, bueno, hay mujeres, sí, sí hay mujeres. Bueno, está Agatha Christie, está entonces Patricia Jaime, claro. Patricia Highsmith, que estamos en su centenario, y empiezas a buscarlas y te das cuenta y empiezas a encontrar referencias a otras mujeres que no están reeditadas, que no están tan reseñadas, que no aparecen en los recuentos, que encontrar sus libros es complicado, pero están ahí y escribieron y descubres que sus propios contrapartes masculinas en su momento las reconocieron y dijeron qué bien escriben a Catherine Green y qué bien escribe Kitty James y qué, o sea, qué bien escriben, pero en el imaginario los que escriben y los personajes son hombres. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar ese imaginario, ¿no? Y dejar pues sí, efectivamente romper, pero entonces ver quiénes son nuestras madres literarias. Claro. Y esa es la idea, justo el seminario Vindictas. Sí, 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 vamos a hablar precisamente ahora del seminario que Vindictas, que organizas desde la UNAM. Es realmente una cosa absolutamente nueva y quiero remarcarlo como algo absolutamente nuevo, como me parece a mí el punto inicial para empezar a hablar del género negro femenino, que no tiene nada que ver con que las mujeres estén en todas las novelas, ¿no? Tiene que ver con otras cosas. Háblame del seminario, entonces, sí. Sí, bueno, pues justamente yo creo que sí tiene que ver con un momento histórico, ¿no? O sea, con todo este movimiento de reivindicación de las mujeres y bueno, la propia colección Vindictas, que es reeditar a escritoras que de repente no fueron tan visibles en su momento y a las que le pasó esto que les ha pasado a muchas mujeres, ¿no? Que en su momento, pues sí publicaron y recibieron alguna que otra nota elogiosa, pero no estaban en todas las revistas, ni reseñadas en todos los periódicos, ni aparecían en todos los festivales. Y no han llegado hasta nosotros, no por eso, porque no hubo publicaciones. O sea, al no ser tan visibles, no eran tan consumidas, entonces se consideró que no era buen negocio reeditarlas y se les olvidó. Entonces, en esa búsqueda encontraron la novela de Diferentes razones tiene la muerte, de María Elvira Bermúdez, que es un poco el pretexto para este seminario, que esta fue reeditada y además coincide con el centenario de Patricia Highsmith, que es de las pocas mujeres en el género negro que tiene un lugar indiscutible. Y dijeron, bueno, vamos a buscar a estas escritoras. De hecho, yo recibí la invitación por parte de Socorro Venegas y Abe Barrera, si me interesaba participar, colaborar con la UNAM para diseñar este seminario, y dije, por supuesto que sí, porque justamente venía después de haber escuchado esta pregunta, bueno, las mujeres escritoras y los personajes femeninos en la narrativa negra, ¿dónde están? ¿No? Entonces me había puesto a buscar y además lo maravilloso es que encontré a muchas otras mujeres investigadoras académicas que están interesadas en explorar cómo se ha desarrollado el género negro desde la perspectiva femenina. Entonces, así fue como se armó este seminario y la intención es que en 10 sesiones podamos hacer un recorrido, primero entender qué es el género negro y cuáles son las distintas vertientes que se han desarrollado a lo largo de la historia, porque es el policíaco, el negro, el hardboiled, el neopolicíaco, el postpolicíaco y todas las etiquetas que le podemos poner, de qué estamos hablando cuando hablamos de eso. Después saber quiénes fueron las mujeres que escribieron a la par de Poe y de Conan Doyle, hablar de estas pioneras en el siglo XIX que igual publicaban
novelas por entregas en los periódicos y eran muy, muy leídas en su momento, pero que no las conocemos, pues hay que conocerlas. Vamos a hablar de las mujeres que escribieron Hard-Boiled en Estados Unidos, o sea, a la par de Hammett y Chandler, estaban ahí. Muchas de sus novelas se hicieron películas y puede que conozcamos la película, pero no sabemos de estas autoras. Vamos a hablar, por supuesto, de las mujeres que escribieron a lo largo del siglo XX en México, empezando por María Elvira Bermúdez, Ana María Maqueo, Malú Guacuja del Toro, en fin, todas estas mujeres que a lo mejor tuvieron 2 o 3 novelas, una en algunos casos, de Margos Villanueva publicó una novela y que no las encontramos, ¿no? Entonces hay que saber dónde están y quiénes son y cómo podemos leerlas y de qué escribían, ¿no? Entonces esto que te decía, o sea, de ver las diferencias. Ana María Maqueo en su novela hace 2 cosas que se están haciendo ya apenas en el siglo XX en la literatura escrita por hombres, ¿no? Que es sacar el crimen de la ciudad, porque ella sus novelas las ubica en Veracruz, y ponerle problemas familiares, o sea, hacerlo humano al detective, que en este caso, o sea, se enoja la esposa porque no va a poder llevarlo de vacaciones, o le comparte lo que está sucediendo, es decir, tiene una vida familiar, es un ser humano con problemas como todos. Después vamos a hacer un repaso de cómo ha sido la evolución o cómo se ha desarrollado el género negro en distintos puntos de América Latina. Es un repaso somero, solo para ubicar que en otros puntos, además de México, se trató el tema en la literatura policíaca y criminal. Y las últimas 5 sesiones, es decir, son 5 como más de contexto académicas y las últimas 5 son conferencias magistrales, donde queremos ver qué es lo que están haciendo las autoras ahora y cómo esto se vincula mucho con el movimiento feminista. Es decir, este seminario está pensado desde el género negro, pero también desde los estudios de género. Y van a estar con nosotros Ana Clavel, que nos va a dar una conferencia sobre el centenario de Patricia Highsmith, sobre su legado, sobre todo lo que nos puede enseñar acerca del suspense. Va a estar Miriam Laurini, que ella pues, tiene experiencia como periodista y sus historias parten de la realidad, entonces ella nos dará una conferencia sobre cómo va la literatura de la nota roja, la novela negra. Tendremos, por supuesto, a Cristina Rivera Garza para hablarnos del feminicidio y la violencia de género en la literatura negra. Va a estar Marta Sanz y Susana Hernández, dos españolas que han propuesto detectives que contravienen este canon heteropatriarcal. En el caso de Susana Hernández, su detective es una mujer joven, lesbiana, que está estrenándose como investigadora en el cuerpo policial y tiene que enfrentar no solo el hecho de ser mujer, sino también el hecho de ser homosexual y cómo esto, digamos, puede obstaculizar su desarrollo en la policía, o sea, pues, sus cuestiones personales involucradas en su trabajo. Y en el caso de Marta Sanz, su personaje es un hombre homosexual. Entonces, eh, ya no estamos con estos roles heteropatriarcales o los machos alfa que ellos solos decidían cómo, o sabían más bien, o podían resolver los misterios con solo levantar una tapa de una pluma y decir, aquí hubo un asesinato con estas características, ¿no? Bueno, la última es, Entonces, ¿para cuándo empieza? ¿Puede cualquiera inscribirse? ¿Cómo es el tema de la inscripción, por favor? mira, la inscripción la pueden hacer enviando un correo a Ujú, seminarios-vindictas@libros.unam.mx. Las inscripciones están abiertas hasta el 9 de julio. ujú, El seminario comienza el 1 de septiembre ajá. y son 10 sesiones. Vamos a estar desde el 1 de septiembre hasta el 22 de septiembre. Las sesiones son lunes, miércoles y viernes y serán por la mañana.
Son de 2 horas, es de 11 a 1 las Perfecto. sesiones. Muchísimas gracias y claro que iré a algunas clases, ¿eh? Me encantó. Qué bueno, qué bueno. Ojalá que así nos acompañes y que todos nos acompañen, porque necesitamos saber quiénes son estas mujeres y sobre todo leerlas, o sea, no nada más quedarnos con los nombres, ¿no? Sí, buscar sus historias y leerlas. Un abrazo enorme, muchas gracias por la entrevista y mucha suerte. Muchísimas gracias, Mónica.